Listo. Buenas tardes, Alejandro. ¿Cómo va todo? Todo bien, Ismael. Buenas tardes. Todo bien por aquí en San Salvador con un poquito de frío este Oye, día. eso, frío. Oye, aquí hay un calor de madre en Miami. No me hables de eso. Ok. ¿Cuánto quisiera Qué yo gusto que saludarte, hubiera un Ismael, poco de nuevamente. frío? Un poco, porque ya mucho ya de carajo. Oye, déjame presentarte a nuestros radio oyentes. Hoy tenemos aquí con Alejandro Estrada, que es nacido en el año 82, es un escritor salvadoreño, licenciado en diseño ambiental. Su primer libro fue Ariel y los sueños de papel, premio al inicio de sus primeras empresas de diseño. Entre 2006 y 2007, Alejandro toma la decisión de convertirse en un empresario, por lo cual su libro descansa durante los próximos 7 años en su computadora, hasta el año 2017, en el cual se vuelve una realidad. Sus más recientes libros son 0 grados Kelvin y contiene 4 tomos, y la segunda parte de Ariel y los sueños de papel, El olvido llegó a su fin. Óyeme, Alejandro, háblame de tus libros más recientes y bueno, también para los que no conocen bien tus libros, háblame de cómo surgió Ariel y los sueños de papel. Perfecto, Ismael. Primero agradecerte la presentación. La verdad es que excelente resumen. Gracias. Justo como tú lo decís, Ariel nace en el año 2006 como una iniciativa para poder narrar la introspección que yo había vivido desde el 2004 al 2005, que por cuestiones del destino se me dio el llevar libretas y anotaciones para obtener conclusiones de vida acerca de cómo creer en uno mismo. Por todos lados leemos mensajes con relación a nuestra propia credibilidad, pero no se nos dice exactamente cómo lograrlo. Recuerdo que siendo todavía adolescente, a mis 17 años, tuve la oportunidad de leer Juan Salvador Gaviota, que tú ves que esta es una especie entre fábula corta, pero tiene mucho contenido filosófico. Entonces decido crear un cuento para participar precisamente en una competencia de literatura acá en el país. Tal como tú lo dices, el cuento descansa, dado que lo escribí en una sola noche. La participación tuvo mención honorífica nada más, y por lo mismo me quedó la inquietud de poder sacarlo a la luz con el pasar del tiempo, pero sí pensé que iba a ser mucho más adelante. En el año 2014 conozco a la ilustradora del cuento que vive en Canadá, se llama Natalia Escobar. Ella también es diseñadora gráfica, y se toma 3 años en hacer las 49 ilustraciones que el cuento posee, que realmente Wow. son el 50% de la historia, dado que la ilustración de ella es bastante hermosa, es bastante preciosa por su estilo y carácter infantil. Um, el cuento toma una dirección precisamente pues para niños entre los 7, 11 o hasta 13 años de pronto. No obstante, como tiene mucho contenido filosófico acerca de la credibilidad, cómo vencer algunos temores, cómo enfrentar la soledad, Ariel precisamente encuentra un amigo, digamos, de momento imaginario. Cuando lo escribí, lo hice pensando en una especie de alter ego, algo que llenara el vacío que Ariel vive cuando su hermano mayor deja el hogar. Como era un cuento corto de 50 páginas, básicamente, entonces, pues yo traté de resumirlo todo en un periodo muy corto de lectura. Es un libro que se logra leer en 25 o 30 minutos. Cuando finalmente Casa Azul, pues me adopta, gracias a Lisette Ambrosio, esto sucede en el año 2018, porque en LinkedIn yo leí una publicación de ellos, cuando yo ya tenía el cuento en mis manos, habiendo sido ilustrado por Natalia Escobar. Lisette se toma 6 meses en poder resolver la edición, y dado que el cuento ya tenía toda su diagramación y diseño, podemos publicar en enero de 2019.
No obstante, desde el año 2016, mientras Natalia ilustraba el cuento número 1, yo comienzo a pensar en el mapa del libro número 2, el que he escrito ya en el año pasado y este año. Pero dado que lo he escrito cerca de, serían 14 años después, las conclusiones de vida que me ha dejado la experiencia empresarial desde el 2007 a la fecha, incluyendo la pandemia, pues creo que son bastantes más profundas y en alguna medida un tanto más retadoras para poder ponerlo en un contexto de fábula. Y entonces tomo la decisión de extenderme muchísimo más. A la fecha, el cuento de Ariel, previo a la edición, ya contará con 300 páginas. Es mucho más largo y creo que ya contando con las ilustraciones que estamos desarrollando, va a llegar fácilmente a las 400 páginas. Ese es Ariel y los sueños de papel. Ya el segundo libro, el que se titula El olvido llegó a su fin, trata precisamente del tema de cómo poder recordar quién es uno y cuál es tu identidad con el pasar del tiempo. Dado que también el contenido filosófico es siempre para un público infantil, pero al mismo tiempo ya está narrando muchísimas experiencias que fui viviendo, no del todo buenas, algunas un poquito complicadas. Me tocó volver a comenzar mi vida empresarial en el 2017 por decisiones que tomé en su momento para poder independizarme e iniciar formalmente ya un recorrido de carácter individual. Entonces, la necesidad de poder contar todos estos eventos de manera paralela a mi vida empresarial me lleva a retomar un montón de personajes que fui conociendo para ir armando diferentes consejos, principios y conclusiones de vida para poder mantenerse en el estado de inspiración y emprendimiento que te lleva a la disciplina, dado que desde el 2017 a la fecha ha sido de muchos retos y muchos sacrificios el volver a comenzar y el mantenerme en este encuentro con el yo y el encuentro con todas las personas que en el camino te van ayudando y a quienes me debo en palabra y en honor para poder darle figura a personajes mucho más complejos que Ariel número 1. En el libro de Ariel número 1 yo establecí 11 personajes principales. A la fecha, en El olvido llegó a su fin, son más de 70 personajes. Wow. Entonces, sí es también producto de la cuarentena. durante todo el periodo de cuarentena sí tuve la oportunidad de recordar todo el mapa que había dibujado en una pared. Tengo la dicha de contar con una madre que desde niño siempre me dejó manchar pared y mesa. Sí, me llevó a clases de pintura, siempre fue defensora de cualquier producto creativo que yo pude haber creado siendo niño. Recuerdo perfectamente que mandaba enmarcar pues los cuadros que yo hacía, los dibujos que hacía, y ya en el 2020 para abril yo ya tenía escrito el segundo libro que tú comentaste, 0 grados Kelvin, que es una narrativa totalmente opuesta a lo infantil. Es una narrativa muy compleja, muy seria con relación al emprendimiento y los retos profesionales, y al mismo tiempo voy haciendo la sinergia entre esa narrativa de algo tan serio con el cuento de Ariel, El olvido llegó a su fin. La cantidad de personajes es tanta porque así ha sido la experiencia por cuanto a las personas, principios, mentores que he podido tener durante estos 13, 14 años de emprendimiento, mentores que inclusive datan desde mis estudios del colegio en el año 97, 98, y catedráticos que tuve en la universidad entre el año 2001 y el 2005. Lo que voy haciendo es mezclar los principios que me habrá enseñado alguna catedrática en el 2004 con algo que aprendí de algún cliente en el año 2014, por decir algo,
Y así van naciendo distintas proyecciones, pero siempre en un sentido de fábula. Por ello tenemos ahora a un gallo que se llama Humberto Embajador, que anuncia el amanecer, que te enseña a despertarte temprano, a respetar las horas del sueño, a respetar al sol. Tenemos a un pavo real dorado que se llama Rujan. Rujan es un tesorero, es un buen administrador de las arcas y alguien que se encarga en el cuento de realizar contratos entre los demás personajes. Casualmente, tu servidor padece de tinnitus, que es una predisposición, una condición auditiva en la corteza cerebral que hace que siempre exista un sonido como que si es un grillo constante todo el tiempo. Esto, según yo, era normal, según yo todo el mundo lo tenía, y fue curioso darme cuenta el año pasado que no es así, y por lo tanto le pongo nombre a esto y se convierte en un personaje. Es un grillo que vive dentro de la mente de Fabio Leal, que es el compañero de Ariel, y así distintas proyecciones, entre ellas, por ejemplo, las dos futuras nenas que yo quisiera poder tener, ¿verdad?, con mi pareja. Es un colibrí, Olivia, y luego tenemos a un flamingo que se llama Flavia. También tenemos un búho, que es un consejero, es un búho que casualmente yo vengo viendo todo el tiempo, en todo el lugar me lo vengo encontrando. Entonces tomó la decisión de también escribir en carácter cuántico. Yo le digo cuántico a todo aquello que se puede crear en tiempos simultáneos, pasado, presente y futuro. Y el cuento del olvido llegó a su fin. Lo voy narrando, contando el antes de Ariel número 1 y todo lo que sucede después del libro. Y por ello me extiendo en una cantidad tan grande de páginas como no había tenido la oportunidad de escribir, dado que sí conté con el tiempo para poder dedicarme varias madrugadas a poder establecer todo el marco del cuento. Una pregunta, oye Ariel, una pregunta, pues estoy un poco perdido. O sea, en Ariel los sueños de papel lo publicaste con los dibujos que había hecho la canadiense, ¿no? Correcto, sí. ¿Y el olvido llegó a su fin? ¿Incluiste esos dibujos? ¿Cómo se salió la cosa? Excelente, gracias por la pregunta. Sí, se incluyen algunas de las ilustraciones. Natalia también estará trabajando parte de los nuevos personajes, pero el año pasado tomamos la decisión de trabajar algunos de los personajes nuevos que te acabo de nombrar, de realizarlos con una artista nacional, una artista plástica que conocí yo ya hace más de 20 años, en el año 2001, compañera mía de la universidad. Hace unos cuadros, es un arte también lleno de color y son ya gran formato, es decir, cuelgan en las paredes, los tenemos aquí en el apartamento. Por ello te lo pude ir diciendo porque los estoy viendo justamente en este instante. Te voy a enviar fotografías de ellos. La verdad es que ella es excelente. Ella se llama Cintia Serrano. Nos ha ayudado ahorita con 7 ilustraciones y también están participando otros colaboradores que son ilustradores y diseñadores gráficos, entre otras artistas también, para poder componer, de acuerdo a mi visión del cuento, una ilustración que sea de carácter completamente divergente, que sea muy variado, tanto así que el hijo de Cintia, por ejemplo, cada vez que ella está haciendo un arte, una pieza en la que se tarda un mes, el hijo le va ayudando. El hijo de ella, si no me equivoco, tendrá 9 años, 9 o 7 años, y él dibuja los artes de su mamá y le han quedado espectaculares. Entonces yo quiero incluir también esos dibujos para que estén dentro del cuento y que otros niños se sumen a la iniciativa. Por lo mismo es que Ariel, el olvido llegó a su fin, será publicado en noviembre 2022 en simultaneidad con 0 grados Kelvin, que es la colección de 4 libros, y cada libro tiene 250 páginas. Eso ya fue recomendación de Lisette, el dividirlo, dado que ahí voy ocupando todos los archivos que yo habré escrito desde el año 2001 a la fecha. Ese 0 grado Kelvin, ¿no? Ese 0 grados Kelvin. Ambos
están contando una misma historia. Uno es muy crudo, es muy frío y cuenta la historia a un público arriba de los 18 o 20 años, y a N, ¿verdad? Aquí es un recordatorio al emprendimiento y al emprendedor, a todas las personas que se encuentran persiguiendo sus sueños, pues a mantenerse en constancia a pesar de las adversidades. Entonces, lo mismo pasa también con el cuento de Ariel, El olvido llegó a su fin, pero es una narrativa sumamente lúdica. Lo que yo quiero hacer es poder dejar, por así decirlo, las dos líneas, ¿verdad? Para preparar a una generación futura y para recordarle a la generación presente, pues todos los retos y las adversidades que algunas veces pues nos definen. Me gusta mucho la cita que establece que el éxito no consiste en cuántos logros has alcanzado, sino en cuántas adversidades vas dejando en el camino. En el año 2017, Ismael, fue muy complejo pues haber llegado inclusive a tocar hospital, ¿verdad? Por cuestiones de estrés, ansiedad. Aprendí muchísimo de neurociencia para poder recuperar el estado óptimo de mi mente, dado que estas decisiones que tomé pues de alguna manera fueron con suficiente información, pero yo sabía que iba a tardar cierto tiempo en volver a reestructurar toda mi vida empresarial. Y todo esto a la luz pública, ¿verdad? Todo esto es de conocimiento público, el hecho de que en su momento pues habré tenido las dos primeras empresas, intentos y fracasos que me dejaron muchísimas lecciones. Estoy totalmente convencido pues que el fracaso es ingrediente predilecto para poder definir cualquier tipo de éxito, ya sea en deporte, ya sea en música, en literatura, en emprendimientos. La cantidad de mentores o las personas a las que me gusta seguir en YouTube o en LinkedIn también, soy muy de buscarlos más adelante de mi experiencia. Me gusta mucho ver la experiencia de personas que han tenido grandes éxitos empresariales, pero que a su vez también han tenido que superar grandes retos de reinicio. Esta transición de haber abandonado, ¿verdad?, las empresas anteriores y haber tomado un camino completamente de incertidumbre es el llamado precisamente a recordar quién eres tú, porque en algún momento de este camino fui olvidando algunas de las conclusiones que me había costado años adquirir. Se me olvidan por algún momento y tardo cierto tiempo en recuperarlas. Por ello es que le denomino al libro número 2 de Ariel, El olvido llegó a su fin, declarando o manifestando, por así establecerlo, el hecho de poder terminar de recordar quién es uno, más allá de quién es uno, hacia el pasado, quién es la persona en la que tú te quieres convertir en el futuro. Para mí eso no es tanto una cuestión de imaginación, sino es una cuestión de autoconvencimiento, una cuestión de principio en el presente. Si tú estás recordando constantemente quién tú deseas ser, pues las condiciones y las apariencias de las adversidades se vuelven diminutas, porque uno ya alcanza a ver el universo de todas tus metas y proyecciones a través de un lente macro, dado que si uno mide el rendimiento semana a semana, muchas veces el progreso es muy corto y tiende a desmotivarse, falta la disciplina. Me he dado cuenta que la fuerza de voluntad se acaba y cuando la fuerza de voluntad se acaba es la disciplina la que entra a ejercer su labor. De ello trata muchísimo 0 grados Kelvin. Entonces, cuando yo digo que es un libro crudo, no es porque sea en algún sentido frío o grotesco, sino que es una narrativa muy pura que utiliza estos archivos que yo venía escribiendo sin tener conciencia que escribiría un libro a partir de ello, en donde yo expongo en alma y piel abierta las frustraciones y los desencantos, así como las pequeñas victorias
que habré vivido durante 20 años. Óyeme, Alejandro, déjame hacerte una pregunta, pues. O sea, 0 grados Kelvin no está publicado todavía, ¿no? Ambos están en manos de Casa Azul. Ambos, la meta es publicarlos en 2022. Bueno, oye, 2022 estamos hablando de más de un año. Yo creería que 0 grados Kelvin puede estar en enero, febrero 2022. En el caso de, porque ese libro no tiene ilustración, tiene mucha fotografía, tiene muchísima evidencia fotográfica, pero no tiene ilustraciones. En el caso de Ariel sí se requiere de tiempo, sí, para que las ilustraciones tomen forma y poder terminar de componer el diseño en su diagramación, para que también sea posible leerlo y poder tener su versión digital con el uso de alguna tecnología. Quiero crear un cuento en el cual tú puedas ir viendo en las páginas códigos QR que puedan llevarte a las páginas de los artistas que han colaborado, o algunos otros principios, algunos otros videos de los que me he alimentado durante todo el proceso. Es por ello que también la cantidad de vínculos de información que 0 grados Kelvin posee, son muchos de los archivos, son muchos de los videos y lecciones que voy encontrando en internet para poder ayudar a orientar, a servir más como una especie de guía de cómo poder recuperar, ¿verdad?, la fuerza o la energía a través de la fe, a través de mucha práctica de conciencia, abrirte a las nuevas experiencias, al enfrentamiento del temor. Como te comentaba con relación a la neurociencia, haber tocado el hospital en el 2017 para mí fue uno de los puntos de quiebre más definitivos que me permiten acceder al entendimiento específico de cómo nuestro cerebro funciona ante el temor, cómo la amígdala ejerce su labor, cómo poder suprimirla, cómo hacerla decrecer, cómo el ejercicio nos permite poder literalmente hacer que nuestro temor sea más pequeño, que el órgano en nuestro cerebro que se encarga del temor pueda reducir su tamaño. Inclusive he aprendido mucho acerca de el tipo de vitaminas que uno debe tomar, el rol del magnesio y del zinc en función directa por cuanto a nuestra felicidad o a nuestro estado de conciencia y alegría. Y todo esto está siendo narrado en tiempo real, porque yo lo voy escribiendo a la medida que lo voy viviendo. Desde el 2017 al 2020 ya habíamos logrado pues despegar las nuevas empresas, los nuevos proyectos, y llega COVID. Entonces llegamos a un nuevo encierro y a volver a formular distintas puertas, tomar decisiones que sin haber vivido el 2017 hubiera sido muy complicado haber practicado un encierro que de manera relativa se me hizo bastante fácil, tomar decisiones bastante agresivas de cómo poder replantearme ante lo que creo que sucederá en el futuro por cuanto a las finanzas, la macroeconomía, el emprendimiento en general, cosa que casualmente ya en el 2021 estamos viendo suceder con todo el desarrollo pues de las nuevas estructuras digitales. Estoy aprendiendo mucho acerca de la tecnología blockchain y todo lo que esto abre en oportunidad, las puertas de los diferentes modelos de negocio y las diferentes exposiciones que el mundo del arte ha comenzado a tener de una manera explosiva. Óyeme, entonces, Alejandro, porque ya más bien nos acercamos hacia el fin. O sea, 0 grados Kelvin es para un público mayorcito, y El olvido llegó a su fin, que es una continuación de Ariel y los sueños de papel, es para un público más joven. Esa es la conclusión. No obstante, la meta de Ariel es poder llevarlo pues a su animación completa. No quisiera de pronto venir y adelantarme mucho en el tiempo, pero sí quizás tirar alguna breve proyección. Para mí, Ariel y los sueños de papel debe de llegar a pantalla, debe de llegar a ser una producción cinematográfica,
Esa es mi meta principal. Con relación a 0 grados Kelvin, creo que eso sí es pura literatura, pero el potencial creativo de haber tenido la oportunidad de crear tanto personaje y tanta nueva escena va a quedar bien clara al momento de publicar, dado que, como te mencionaba, es un libro bastante extenso y la relación entre cada uno de los personajes es tan rica que se me queda corta la ilustración. Debe de ser necesariamente una producción cinematográfica, y creo que una vez publicado el libro va a ser una meta mucho más sencilla de alcanzar al momento de poder ponerlo frente a las personas adecuadas, viendo el potencial que tiene como una narración cinematográfica. O sea, los dos realmente tienen una temática que puede llegar al cine. Pero oye, Alejandro, bueno, la pregunta que te iba a hacer era de los planes futuros, pero ya me has hablado de los planes futuros. Esperamos, ¿no?, que para el próximo año 2021 podamos ver algo de 0 grados Kelvin y de El olvido llegó a su fin. A lo mejor, bueno, se adelanta todo. Estamos hoy en mes como año y medio todavía de lo que tú me dices en el 2022, ¿no? Así que yo creo que sí, que en año y medio pudieran salir los dos libros estos, ¿no? Que tienen una temática muy interesante. Y de hecho también Lisette ha comentado que pudiéramos ir sacando tomo por tomo en lugar de sacar los 4 tomos de una vez. Entonces creo que sí se podía tener al menos 1 o 2 de los tomos de la colección de 0 grados Kelvin. Cada uno tiene un nombre diferente y defiende un momento de la vida muy distinto. Entonces así será. Yo creo que sí, es importante establecer que la proyección de tiempo a veces puede ser larga, pero precisamente en ello radica uno de los principios que más defiendo yo. No es tan importante a veces tener una idea. Lo importante es, además de materializar la idea, poder mantenerse en el tiempo suficiente para poder alcanzar su realización. Por ello no le tengo, digamos, temor, o no le tengo tanta prudencia a mencionar fechas tan adelante, dado que pues en cinematografía o en literatura se utiliza mucho el poder de pronto anunciar algo con cierta antelación para ir provocando lo que está sucediendo ahorita, que es ir dejando semillas para que cuando en su momento se esté ya listo, la publicación ya tenga antecedentes y ya pueda ser digerida con mayor facilidad por la complexión, ¿verdad? Por la complejidad con la que ha sido creada la temática. Bueno, oye, Alejandro, me parece, bueno, muy buena tu idea, se nos está acabando el tiempo. Indudablemente, yo esperamos que para el año 2021 el 0 grados Kelvin y la segunda parte de Ariel, los sueños en papel, el olvido llegó a su fin, pueda estar realizados ya sobre papel, ¿no? Y quién sabe si en un futuro el cine. Y claro, 0 grados Kelvin publicando sus tomos individuales, pues también es una buena idea, porque va llegando al público, porque el espacio de tiempo es largo, ¿no? Casi más de 2 años estás hablando, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso se pueda adelantar, lo esperamos muy ansiosamente. Te agradezco, Alejandro, toda tu larga explicación sobre estos 2 libros que son muy interesantes, y claro, recordarnos de ese Ariel y los sueños de papel, que es un libro, es decir, muy especial para el mundo infantil. Bueno, nos mantenemos en contacto, me dejas saber siempre, y seguimos hablando. Esperamos hacer otras entrevistas un poco más adelante, a ver cómo van el desarrollo de 0 grados Kelvin y el olvido llegó a su fin. Muchas gracias. Gracias a ti, Ismael. Saludos a todos. Bueno, hasta la próxima. Bye bye. Hasta la próxima. Chao, chao.